Bien, ante todo, muy buenos días, queridos estudiantes de nivel ya pre. El quien les habla es el profesor Limber Soto Guamaní. Hoy, 14 de julio 2020, vamos a entrar al último punto de lo que tocamos del sistema o aparato circulatorio. Pues bien, nos toca hablar sobre el último, más que nada, dentro de los que corresponde al aparato cardiovascular, porque yo había mencionado que estaba más que nada lo que correspondía a quienes conformaban el aparato cardiovascular, el corazón, más que nada los vasos sanguíneos y la sangre. Ya hemos tocado lo que es el corazón, hemos tocado lo que correspondía a los vasos sanguíneos cuando hablamos de arterias, venas y los capilares, y ahora nos toca hablar sobre el tercer punto, que es la sangre, ¿no? Que es un líquido generalmente que se va a recorrer, sí, más que nada ciertos vasos sanguíneos, ¿no? Por ende va a pasar por las venas y por las arterias, y el intermediario van a ser generalmente los capilares sanguíneos, ¿no? Pues bien, hoy vamos a tocar un tema muy importante porque generalmente eso no, eso lo tenemos todos nosotros, que es la sangre, y más que nada vamos a tratar de ver también sus componentes, de qué se componen, más que nada por quién está constituido, ¿no? Entonces aquí vemos en la figura que hay un corte, como generalmente siempre casi la mayoría todos hemos tenido dentro de nuestra niñez o nuestra etapa en nuestra vida, un corte, ¿no? Alguien alguna vez ha sangrado. Entonces, ¿qué es lo que contiene esa sangre, ¿no? Eso es lo que vamos a ver nosotros. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a comenzar con las diapositivas. Bien, en el transcurso siguiente aquí, la sangre, por ejemplo, la sangre, ya hablamos de un tejido conjuntivo líquido. Cuando hablamos de un tejido conjuntivo, o sea, de un conjunto de líquidos de ciertos componentes que van a formar cierto tejido. Entonces, allí generalmente va a recorrer todo el organismo y más que nada circulatorio en el interior de todos los vasos sanguíneos. O sea, generalmente ese líquido que es generalmente que le da el pigmento rojo va a recorrer por el interior de todos los vasos sanguíneos. ¿Y quiénes conformaban esos vasos sanguíneos? Generalmente las venas, arterias y los capilares. Entonces dice que por ahí va a recorrer, porque generalmente el que va a bombear es el corazón, a toda la parte de nuestro organismo. O sea, tanto por los órganos siguientes, sea riñón, sea hígado, cerebro, las extremidades superiores, extremidades inferiores, como vemos aquí en la figura. Aquí está, más que nada, ven, está transportando oxigenación, y la oxigenación va con ciertos nutrientes también, ¿no? Generalmente la sangre va a transportar oxigenación y nutrientes a toda nuestra parte de nuestro organismo. Ahora, lo que corresponde al color rojo, el pigmento, ese color rojo que cuando nosotros nos sangramos, ya ese color rojo se debe a la presencia de hemoglobina que hay en la sangre, ya, y generalmente lo vamos a contener en los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, ya, ojo. Ya, la hemoglobina, generalmente, ¿qué función, por ejemplo, va a cumplir la hemoglobina en la sangre? Porque es importantísimo tener nosotros ese pigmento rojo color que le da la presencia de hemoglobina. Y la hemoglobina generalmente es la que va a conducir dentro de los alveolos pulmonares, en los pulmones, va la que va a darle la oxigenación respectiva hacia todos los tejidos de los diferentes órganos. Ahora también va a captar el dióxido de carbono, ya para que generalmente desde los pulmones sean pues expulsados hacia el exterior. Entonces, esa es la función de la hemoglobina, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí en esta figura? Que, por ejemplo, toda esta parte de aquí, como ven, este es el capilar, ¿ya? Este es un capilar sanguíneo, como le decíamos aquí, el capilar, ¿no? Su diámetro de un cabello. ¿Qué es lo que contiene? No solamente capilar, ¿ah? También venas y arterias. ¿Qué es lo que va a contener? Allí, el glóbulo rojo, que tenemos ahí esa forma de un disco, ¿no? Glóbulo blanco, ¿ven? La plaqueta, que es importantísimo tener plaquetas, y el contenido amarillento que es plasma, ¿no? Todos esos puntos van a contener en la sangre, ¿no? La sangre va a tener ciertas composiciones y esos son generalmente lo que vamos a encontrar. Bien, por ejemplo aquí,
El plasma sanguíneo, el color amarillento, formado especialmente, y dice, formado esencialmente por agua. El plasma sanguíneo está formado esencialmente por agua. Su función de transporte es de sustancias nutritivas y desechos. O sea, generalmente es la que va a transportar, va a llevar todas esas sustancias nutritivas y tanto para beneficio o bien para desecho, ¿no? ¿No? Eso es lo que generalmente nos explica. Los componentes de la sangre, como le decía, en células sanguíneas y en plasma sanguíneo. Ya estábamos hablando de plasma. Hemos hablado de plasma y ahora células sanguíneas, los glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos. Los glóbulos rojos, también llamados hematíes, ya, ojo, ese es otro nombre. Los glóbulos rojos, llamados también hematíes, o también podemos decir que se llaman eritrocitos, ya, eritrocitos. Forma de disco, como lo vimos aquí en la anterior, así, ¿ven? Ya, ojo, ya, forma de disco y rojizos. Dan color a la sangre. ¿Quién? La hemoglobina, ya habíamos dicho. Los más numerosos, ojo, de estos tres células sanguíneas, de estas tres, son los más numerosos los glóbulos rojos. Transportan oxígeno y dióxido de carbono a la vez. Por lo tanto, allí, donde generalmente van a hacer transformación de oxígeno y dióxido de carbono, donde se van a encontrar lo máximo aquí en los alvéolos pulmonares. Allí generalmente va a haber un intercambio de gases. ¿Ya? Entonces, hasta allí. Ahora, dentro de las células sanguíneas, las plaquetas es importantísimo también, porque generalmente va a, que nada, su función es la de hacer un tapón, un coágulo, o sea, imagina un tapón plaquetario, ¿ya? Para evitar una pérdida de sangre, porque generalmente siempre nosotros nos hemos tropezado, nos hemos hecho herida, parte de una vena o una arteria se ha dañado y sale sangre, tanto puede ser interno como externo. Entonces, generalmente allí forma un tapón plaquetario y hace que las fibras, las sustancias fibrinógenas, hacen que lo selle, ¿no? Y por ende eh, no se pierda más sangre, ¿no? Las plaquetas cumplen una función de un tapón, ¿no? Como digo, para evitar pérdida de sangre. Son muy pequeñas, ¿ya? Ojo, las plaquetas. Las plaquetas son muy pequeñas a comparación de los glóbulos blancos y glóbulos rojos, son muy pequeñas, ¿ya? Ojo. Entonces, los glóbulos blancos, que son esta parte de acá, ya, ojo, los glóbulos blancos, ya, por si acaso, también llamados leucocitos, ya, su otro nombre son leucocitos. En el caso de los glóbulos rojos, eritrocitos, ya, llamados también leucocitos en glóbulos blancos, incoloros, claro, son medio transparentes, ¿no? Son más grandes que los rojos. Bueno, ustedes verán un poquito más pequeño, pero en sí la figura es así. En sí dice que es más grande esto de acá. ¿Ya? Esto de acá lo digo porque está muy cerca esto de acá. ¿Ya? Son más grandes, son mucho más grandes los glóbulos blancos que los rojos. Bueno, menos cantidad, los glóbulos rojos tienen más cantidad. Esto es importantísimo. Su función de defensa contra microbios. Ahora, les digo, si, ahora hablando de esto del COVID, por ejemplo, mientras tú tengas menos glóbulos blancos en tu cuerpo, el virus es capaz de agarrarte más porque tienes bajas defensas, ¿no? Entonces, allí eso es lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que tener lo normal de glóbulos blancos, ¿ya? O sea, tienes que tener ahí, no te puedes tener menos cantidad de glóbulos blancos, entonces eso es lo importante, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este otro punto, generalmente allí sangre, 5 litros de sangre aproximadamente en nuestro cuerpo. Hay 5 litros. Ese es lo máximo tanto de hombre como mujer. Pero hay valores importantes que debemos diferenciar entre el hombre y la mujer. ¿Ya? Pero ese es un valor normal. Si hablamos, eh, la sangre, ¿cuánto de capacidad tiene en el cuerpo en volumen? 5 litros. Marca 5 litros. ¿Ya? Si hablamos dentro del cuerpo humano. ¿Ya? Ojo. Cuando hablamos de una centrifugación, hablamos de tres formas: hematocrito, capa leucocitaria y plasma. ¿Ya? Ojo. Y esto viene más adelante en una diapositiva. Cuando hablamos de hematocrito, ojo, generalmente debería haber hematocrito porque allí nos va a detectar si es que tenemos anemia o no tenemos anemia. ¿Ya? O sea, ahí son valores importantes. Su capa es roja, contiene eritrocitos, o sea, glóbulos rojos, y transportan oxígeno a tejidos. ¿Ya? Oxigenación a tejidos. Su capa leucocitaria es la parte media entre el plasma, ¿ya? Entre el plasma y las células sanguíneas. Ojo,
Las plaquetas, por ejemplo, vamos a encontrar a las plaquetas, linfocitos y eosinófilos, monocitos. O sea, todos estos puntos de acá, estas células, vamos a encontrar en la capa leucocitaria. ¿Ya? Y el plasma, que es el color amarillento, ¿no? La capa amarillenta. La función de los eritrocitos, ya, la función, transportar oxígeno. Acuérdense bien, esto es lo importante. Estos tres son importantísimos para la cuestión de definir. Eritrocitos o glóbulos rojos, transportar oxígeno. También, ojo, como le decía, también está dióxido de carbono, pero más es transportar oxígeno y nutrientes. Dentro de los leucocitos, la defensa inmune, tener defensa, eso es lo importante, combatir con todo tipo de virus y de células malignas que hay en nuestro cuerpo. O sea, nosotros tenemos que tener leucocitos en nuestro cuerpo para tener buena defensa. Las plaquetas, la coagulación sanguínea, como hablamos, las plaquetas, generalmente para no que hayan pérdida de sangre, ¿no? Mientras cuando hay una herida, ¿no? En ese caso. Dice, en este caso, las funciones, porque esto ya habíamos hablado, ¿no? Es un tejido líquido que circula, o sea que generalmente se va a transportar por capilares, venas y arterias, las sangres, con color rojo debido a la presencia de un pigmento hemoglobínico, o sea, la hemoglobina, contenido en glóbulos rojos. Sus funciones, regula o regulación, regula las hormonas tanto de hombre como mujer, y la temperatura corporal, ¿ya? Ojo, la sangre regula la temperatura corporal. Imaginémonos, estamos en época de invierno, quien nos ayuda en nuestro cuerpo es la sangre, porque generalmente va a transmitir calor para generalmente pueda contrarrestar ese frío. Y cuando es invierno, la sangre generalmente se vuelve un poco fría para que pueda regular, ¿no? Es como entibiarlo, ¿no? Algo así, ¿no? Ya, su función de protección, claro, hay factor de coagulación. Y cuando hablamos de función de factor de coagulación, hablamos de las plaquetas, ¿no? Más que nada allí permite para que generalmente se formen tapones plaquetarios y no haya pérdida de sangre. Forma anticuerpos, claro, a lo que hablamos de acá, de los leucocitos, de defensa inmune, ¿no? Tiene que haber anticuerpos. Su función es transporte nutrientes, ¿sí? A todas las partes de nuestro cuerpo y los desechos metabólicos expulsarlos. Elemento figurado de la sangre. Este es muy importante. Este es el plasma, color amarillento. Estas son las generalmente donde va a ir los eritrocitos. Miren, aquí va a ir los eritrocitos, los glóbulos rojos en el fondo. Grábense bien, en la parte media, leucocitos plasma. Ojo, leucocitos y plasma, o sea, glóbulos blancos con plasma. Una pequeña partecita, ¿ven? Aquí vemos, una pequeña partecita, mientras que en esta parte plasma, 55, creo, por ahí 55% abarca, ¿no? Ahora, ahí está, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, plaquetas más pequeños y glóbulos blancos mucho más grandes que los glóbulos rojos. Esto es lo que tenemos que tener nosotros, defensa inmune, glóbulo blanco. Los glóbulos rojos es transportar oxígeno y nutrientes, ¿ya? Ojo, y el plasma, generalmente que el color amarillento es el que va a ayudar a transportar todas esas partes de las células sanguíneas a todo nuestro cuerpo. Generalmente todo esto de aquí a veces lo encontramos en la médula ósea, de la parte de los huesos. Esta es la médula ósea, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué encontramos allí? Células sanguíneas en formación. Allí se originan las células sanguíneas en formación. No es que estén en las arterias y las venas. Allí se originan las médulas óseas, células sanguíneas en formación. ¿Ya? Ojo, dice, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas son transportados en el plasma. Claro, lo va a llevar el plasma. Ya le estoy diciendo que generalmente es un líquido que va a transportar. Es como que lo va a movilizar. ¿Ya? A través de los vasos sanguíneos en el cuerpo. Ahora, las células sanguíneas se producen en la médula ósea. Se producen. Grábense bien, eso no es salir por salir. Las células sanguíneas, o sea, los leucocitos, eritrocitos y las plaquetas se van a producir en la médula ósea. Y la médula ósea del hueso de aquí, la médula ósea está en el medio, en el centro. ¿Ya? La cual se encuentra en el centro de los huesos. Acuérdense bien, ¿en dónde se forman las células sanguíneas? O sea, los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, en la médula ósea. Aquí está. O sea, una vez que se transforme aquí, ven, acá están las arterias y las venas, generalmente miren muy delgado, allí generalmente miren cómo comienza a salir de los huesos y recién allí, como se ha ido formando, son transportados a los diferentes órganos, ¿no? Ojo, ya, entonces estamos muy bien, la médula ósea y se origina en la médula sangre, en la médula ósea, ¿ya? Ojo. En esta parte de acá podemos decir para una centrifugación, el que generalmente quiere estudiar, por ejemplo, eh,
para análisis clínicos, un biólogo, ¿no? Un biólogo, por ejemplo, mira, aquí le extraen muestras de sangre, ¿ya? Acá están arterias y venas. Generalmente aquí dice se va a extraer sangre y se coloca en un tubo de ensayo. Una vez pinchado, se coloca generalmente la muestra en un tubo de ensayo. Miren, se ve puro rojo, acuérdense bien, se ve puro rojo, pero cuando uno lo lleva a una centrífuga, ya la centrífuga generalmente por un tiempo determinado va a dar vuelta en cantidad, ya en cantidad y a grandes velocidades. La muestra de sangre se centrifuga y el movimiento separa la sangre en sus partes componentes. ¿Cuáles son? Plasma, 55%, plasma. Cuando se centrifuga, se ve así, plasma 55%. O sea, cuando una persona quiere hacer un análisis de sangre, dice, vamos a obtener el plasma de la muestra de sangre que te hemos sacado. Entonces, cuando lo centrifugas, allí el plasma van a obtener el 55% y van a necesitarlo para cualquier función. Por ejemplo, generalmente para algunas infecciones, para algunas, generalmente, algunos lo utilizan para cierto tipo de cáncer también, ¿no? Pero, como le decía, el plasma tiene grandes funciones, ¿no? Los glóbulos blancos y las plaquetas, menos del 1% de la sangre. Aquí, ya les he dicho. Aquí, miren, los glóbulos blancos y las plaquetas van a estar acá. Mientras que los glóbulos rojos el 45%, ¿no? O sea, abarca todos estos tres el 100%. ¿Ya? Ojo, solamente el 1% estaría en glóbulos blancos y plaquetas. ¿Ya? El 1%, 45% de glóbulos rojos y plasma 55%. Aquí vemos, ¿qué es lo que contiene plasma? Agua, proteínas, nutrientes. ¿Ya? Ojo, mientras la capa leucocítica, ya les había dicho, la capa leucocítica en la parte media, glóbulos blancos y plaquetas, y el plasma, glóbulos rojos. Miren, por ejemplo, aquí es un promedio de sangre normal, 45, 55% y 1%. ¿Ya? Este 55%, 45 y 1% es cuando está la sangre normal. Si hablamos de que en una centrífuga vemos que como en esta parte de acá, cuando se hace la centrífuga y se da vuelta en grandes cantidades, ahí te va a detectar. Ah, ya, vamos a ver los resultados en el tubo de ensayo. Vemos que hay cantidad de plasma, miren, cantidad de plasma amarillento, anemia, hematocrito bajo. ¿Se dan cuenta? O sea, hay glóbulos rojos, ya, o glóbulos rojos menos cantidad. Pero si hablamos de policitemia, hematocrito alto, ¿no? Hay menos cantidad de plasma. O sea, no puede haber ni siquiera anemia ni policitemia, ¿ya? En ese caso. Entonces, debería estar la sangre normal así. Así, cuando uno hace centrífuga, los resultados salen de estas tres maneras, ¿ya? Ojo. Cantidad de sangre en función de la edad. Cuando hablamos de cantidad de sangre en función de la edad, por ejemplo, el bebé, en caso del bebé, entre 75 y 80 mililitros de sangre por kilo de peso corporal. Este es un punto que voy a tocarlo también, como le decía, es importante. Imaginémonos que pesa 3 kilos, ¿no? Entonces saquen su cuenta, de cuánto debería tener en mililitros, ¿no? Entonces ese es un punto. En el caso del niño, está entre 70 y 75 mililitros de sangre por kilo de peso. El hombre, ya había dicho, el hombre va a tener un poquito mayor cantidad que en caso de la mujer. 4,25 a 5,67 litros. Litros, ya. Ahí sí hablamos de litros, ya no hablamos de mililitros. ¿Ya? Y en caso de la mujer, aproximadamente 4,25 litros. ¿Ya? Ojo. Pero dentro de lo normal, si yo hablo del cuerpo humano de un adulto es 5 litros. ¿Ya? Existe una prueba, dice, en que el volumen exacto de la sangre, o sea, lo más importante es que tú debes tener la sangre relativamente de acuerdo al peso que tú tienes. Ahora, de ahí se va a caracterizar si te falta hierro o no te falta hierro. En caso de mujeres embarazadas, les hacen tomar, por ejemplo, sulfato ferroso, ¿no? Tanto para que la mamá y el bebé sean beneficiados y ninguno salga anémico, ¿no? Ahora, en ese punto, ¿no? Cuando hablamos ahora de coagulación sanguínea, aquí sí tienen que intervenir las plaquetas. Hablamos de factores de coagulación, plaquetas y fibrinas. Ya en ese caso, los glóbulos rojos y toda esa parte de los componentes que hay se pierden, ¿no? Cuando la lesión o daño hay en una arteria o una vena o bien por ende algunos ciertos capilares, ¿no? Está chorreando sangre acá, por ejemplo, y el vaso sanguíneo se llega a contraer, poco a poco se va reduciendo, y cuando se va reduciendo se forma un tapón plaquetario. Cuando se forma un tapón plaquetario, luego de ahí se forman coágulos de fibrina, o sea, tipo redes, aquí. Entonces, nosotros hemos visto siempre una costra formada, ¿no? Entonces, ahí ya forma ya después una costra y ya queda sellado por completo, ¿no? O sea, por lo tanto, allí las plaquetas cumplen la función primero de hacer un tapón plaquetario.
hacer un sello, ¿no? Y una vez que esté ya taponeado, la sangre ya no va a salir, salvo que, que la herida sea pues bien abierta, ahí sí es mucho más difícil, ¿no? Actividad domiciliaria, por ejemplo, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué tipo de sangre es la universal? S de tipo A, tipo O, ¿no? Todos esos puntos de ahí, ¿no? Tipo O, o sea, de todos esos puntos. ¿Qué tipo de sangre es la universal? Segundo punto, ¿qué función cumple el monocito, linfocito, basófilo, neutrófilo y eosinófilo? Por favor, solamente quiero las funciones, qué función cumple. Solamente dos líneas de cada uno, ¿ya? Quiero dos líneas, no quiero cantidad de división. Reduzcan, resuman, eso es lo que yo quiero, solamente resumido. ¿Qué es anemia? ¿Ya? Ojo, ¿qué es anemia? Tercer punto. Cuarto punto, ¿para qué resultados se utilizan en un laboratorio de análisis clínico muestras de sangre? ¿Para qué? ¿Para obtener qué? Por ejemplo, imaginémonos allá para resultado de test de embarazo, resultado de anemia, etcétera. Todo eso de ahí me detallas. Solo quiero que menciones, aquí dice, ojo, solo mencionar, no quiero que me definas, solamente mencionar, o sea, escribiendo en tu cuaderno, ¿no? ¿Cuál es el valor normal del hematocrito en una mujer embarazada? ¿Cuál es el valor normal de un hematocrito, ya, en una mujer embarazada? Bien, eso es todo. Muchísimas gracias, queridos alumnos. Nos vemos.